Digo, es buena pregunta. Como cuando hacemos controles, lo único que tienen que hacer es anotar el título, la fecha y el número de la pregunta y directamente su respuesta. Porque el PDF con nuestras preguntas y las respuestas, yo se los voy a mandar cuando hayamos completado en grupo. Entonces, por ahora, para hacer su intento individualmente primero, solo tienen que anotar el número y la respuesta. No tienen que anotar la pregunta, porque si no van a perder mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, no tenemos que anotar la pregunta. No tienen que anotar la pregunta. Y profe, ¿usted va a mandar esto a modo? Voy a mandar esto a Edmodo. No, no a Edmodo porque no va a ser una asignación. Lo que voy a hacer es mandarles directamente el link del PDF cuando hayamos completado con nuestras respuestas en grupo. Aquí están las 15 preguntas. Pero se lo van a mandar, vas a mandar el link a WhatsApp de los papás o a modo también. Voy a mandar a los dos, pero en el Edmodo no va a ser una asignación porque no tienen que entregarme nada como tal. Solamente va a ser para que ustedes puedan entrar ahí, acceder al video y al PDF y ahí van a poder estudiar las primeras 15 preguntas. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es ahora poner en su cuaderno, en una página nueva, la fecha de hoy día, que es 3 de noviembre. El título es Preparación para la evaluación final y el subtítulo es Banco de preguntas número 1. Eso pueden anotarlo. Escúchame bien, Matías, por favor. Les estoy diciendo justamente eso. Ponen la fecha, 3 de noviembre. Ponen el título, Preparación para la evaluación final. Ponen de subtítulo, Banco de preguntas número 1. Pero no tienen que copiar las preguntas. Solamente ponen el número y directamente su respuesta. Es decir, pones el número 1, lees qué es la pregunta número 1, pero no la anotas, solo la lees, y entonces tú anotas tu respuesta directamente en el cuaderno. Pondrías número 1 y tu respuesta, número 2 y tu respuesta. Si es que no se les ocurre la 2, no se preocupen, pueden pasar a la 3, pueden hacer en otro orden, no hay ningún problema, ¿ya? Y después de que pasen estos primeros 15 minutos, que todavía no han empezado, no se preocupen, vamos a responder de todos modos las 15 preguntas en grupo. Vamos a ir anotando esas respuestas que hagamos en grupo y el documento ya con las respuestas que hemos completado en grupo, ese les va a llegar junto con esta sesión grabada para que puedan estudiar el primer banco de preguntas para el examen final. ¿Ya? Entonces, ¿están listas, listos? ¿Puedo empezar a cronometrar 15 minutos o todavía no? ¿Les doy un tiempito para anotar los títulos y las fechas? Sí. Ya. Sí, por favor. Ya les espero entonces. Sí, por favor, un rato, profesor, voy a anotar. Ya, no hay problema, Camila. Necesito, por favor, que activen sus cámaras para que me asegure de que están aquí. Catalina, Camila, Vladimir, Ann, Andrés, Abigail. Ah, no, Abigail está prendida, perdón. A ver, hay algunas personas que acaban de entrar que no me había fijado. Vladimir, les voy a decir, mientras anotan las cosas, les voy a decir qué nombres tengo anotados de presentes para que me corrijan si me falta alguien, ¿ya? Tengo presentes a Catalina. No, Matías había pedido licencia, ¿no? El Matías Araujo. Sebastián, Matías Canelas, tengo presentes. Tengo presente a Mao Jesús Guillén, Camila Martínez, Vladimir Pérez, Josi Salinas, Anto Rico, Montserrat Vigabriel, Andrés Valenzuela, Abigail Villarroel y Roberto Villegas. ¿Hay alguien que me falte, que no haya notado? No. Ya, muy bien. Tengo manos levantadas de Mao Jesús y de Abigail. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme o solamente se han olvidado bajar sus manos? Profesor, yo le tendría que decir algo. Dime, Abigail. Profe, ¿recuerda la práctica de la anterior? Nos faltaba el ejercicio 10. No lo recuerdo. Sí, a ver, déjame revisar un segundito. No, no me faltaba el ejercicio 10. Profesor, una preguntita. ¿Dónde va a mandar eso, profesor? Ya. Del anterior, no, nos quedamos en la cosa que nos estaba haciendo el otro día, nos quedamos en la pregunta que me hizo a mí y a Abigail. Nos faltaba la 9, la 10. Sí, Ya. la 9 Bueno, ya la hicimos, solo la 10. escúchenme un ratito entonces. Yo voy a completarles la 9 y la 10 que me están diciendo.
de la práctica. Pero en este momento, sí o sí tenemos que aprovechar todo el tiempo en hacer este primer banco de preguntas, ¿ya? Así que a esto nos vamos a dedicar de cualquier manera, ¿ya? Así nos haya faltado en el anterior. Entonces, ahora sí puedo comenzar los 15 minutos. ¿Puedo comenzar a cronometrar? Profe, una pregunta. Dime, Sebastián. ¿Qué pasa si no alcanzamos a responder todas las preguntas en 15 minutos? En los 15 minutos seguramente no les va a alcanzar, porque son 15, tendrían que responder en menos de un minuto o en Profesor, un ¿dónde minuto cada va a pregunta. mandar todas estas preguntas? Ah, sí, Camila, me estaba olvidando tu pregunta. Enseguida te voy a responder. Entonces, intenten hacer todo lo que alcancen en los 15 minutos. Mi interés es simplemente que ya les den una leída a las preguntas y que hagan algunos intentos por su cuenta. Pero aunque no hayan acabado, después vamos a hacerlas todas en grupo. Ahora, hace un ratito me ha pasado con el quinto que no hemos logrado acabar, incluso en grupo. En el caso de que no acabáramos, las que falten, yo las voy a responder de todos modos para que tengan la respuesta de las 15 completas. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Camila, la respuesta es, les voy a mandar el video que estamos grabando ahorita de esto y el documento ¿Dónde por va a el mandar? WhatsApp y por el Edmodo, como siempre, por las dos. Por WhatsApp y el mono. Ajá. ¿Y será Pero una asignación? eso justamente. Pero en el Edmodo no va a ser una asignación porque no van a tener nada que entregarme. No es como una tarea que ustedes tienen que darme lo que han hecho, sino que simplemente va a estar ahí el documento para que ustedes lo puedan bajar y estudiar por su cuenta. ¿Ya? Entonces, ahora sí, empiezo a cronometrar 15 minutos. Voy a bajar un poquito. Si es que necesitan más, que baje un poquito para ver después de la 13 que continúa diciendo, me avisan, por favor. Yo voy a estar aquí atento en todo momento. Y empezamos a cronometrar desde este momento. 15 minutos. Corren. Comiencen. Ya ha pasado un minuto. Profesor, ¿puede agrandar un poco? Porque la 2 la 2 no Dale, la dale, puedo Camila. ver. Voy a agrandarlo un poquito. ¿Ahí está mejor? Sí, está mejor, gracias. No hay de qué.
Ya han pasado 3 minutos. Profesor, las dos no sé. Está bien, si no saben alguna, pasen a la siguiente. De todos modos, vamos a responderlas en grupo pasados los primeros 15 minutos. Y ahí vas a poder completar, Camila, las que te hayan faltado. Disculpen por eso. Profesor, ¿podría copiar en Google las preguntas? ¿Quieres decir copiarlas en un... Anótalas en tu cuaderno, por favor. Digo que de Google podemos buscar las preguntas. Ah, sí, claro, porque estamos haciendo un ensayo de, bueno, ¿cuántos se acuerdan? En teoría deben buscar mejor en sus lecciones, en las lecciones pasadas del cuaderno, pero si te ayudas buscando en internet también está bien, Camila. Profe, tengo mal internet, se me salió unas cuantas veces hoy y por favor si se me sale, le ruego que me vuelva a admitir. Ya voy a estar atento, Montserrat. Gracias por avisarme. Ok. Ya han pasado 7 minutos. Más o menos queda la mitad del tiempo. Profesor, ¿qué significa difieren? ¿En qué se distinguen? ¿En qué son diferentes? Eso significa.
Profe, es de la prueba de ortografía que dice Abigail. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya han pasado casi 9 minutos. Profesor, la 3, media difícil está. Profe, disculpe, ¿por qué dice que no nos va a alcanzar el tiempo? Porque les he dado 15 minutos y son 15 preguntas, entonces a menos que puedan responder cada una en un minuto. No, pero tenemos hasta las 2:30. Claro, pero es que después las vamos a responder todas en grupo. Los primeros 15 minutos intentan individualmente y Camila, si no puedes la 3 o está difícil, no te preocupes, cuando hagamos en grupo vas a ver cuál es la respuesta. Pero después vamos a responderlas en grupo, Profe. charlando, por turnos, como siempre. Sí, dime, Sebastián. ¿Por qué la 3 y la 9 dicen, escoge un verbo que quieras y conjúgalo en todos los tiempos que aprendimos en el año, y el 3 dice lo mismo? El 3 no dice lo mismo, dice casi lo mismo porque aquí te pide los modos. Aquí te dice los tiempos. Once minutos y medio. Faltan como 3 minutos. Un poquitito más. Doce minutos y medio. Quedan 2 minutos y medio. Tengo manos levantadas de Mao Jesús y Montserrat. ¿Tienen algo que decir o preguntar? Profe, Sí, dime, Mao Jesús. Ahorita te doy la palabra, Roberto. Dime, Mao Jesús. si yo ya terminé, digamos que yo ya terminé todas las preguntas individualmente, cuando vayamos a hacerla grupalmente, ¿solo tengo que corregir? Si es que hubiera errores, tendrías que corregir. Sí, de todos modos, no creo que hayas hecho todas porque solo se ve hasta la 10 aquí. No he bajado hasta la 15 todavía siquiera.
Y ya solo quedan un minuto y medio. Una consulta. Dime, Roberto. Profe, está bien si estaba yo copiando, estoy ahora hasta el 3, pero ha habido un error y he copiado en vez de la Q, he colocado número 3 y he copiado la 4 y no el 3. Puedes tacharlo y poner 3, ¿no? Bueno, depende cuál es la respuesta correspondiente. Si yo puedo darme cuenta cuál es la respuesta de cada pregunta, todo va a estar bien. Ya, profe, gracias. No hay de qué. Ya queda un minuto. Si no han acabado, como les digo, no importa. Ahora vamos a hacer en grupo de todos modos, una por una. Ya pasaron los 15 minutos. Entonces ahora vamos a hacer en grupo. Les voy a pedir por favor que bajen sus manos digitales para que cuando vuelvan a levantarlas me dé cuenta quiénes son las nuevas personas que están levantando la mano. Entonces, vamos a ir una por una. La primera es, explica en tus palabras lo que entendiste de la teoría de la relatividad lingüística, que es una de las lecciones más recientes. Así que, a ver, vamos a empezar. Voy a hacer al azar totalmente, ¿ya? Tim, Marín, de Dopingüe, Cucaramatratite fue, yo no fui, fue Tete. Pégale que ya fue. Camila Martínez. ¿Me escuchas, Camila? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué te acuerdas de la teoría de la relatividad lingüística? ¿De qué trataba? Son teorías inventadas por personas. Se te ha apagado el micrófono. ¿Me podrías terminar de decir lo que estabas diciendo, por favor, Camila? Son teorías inventadas por las personas. Son teorías inventadas por las personas. ¿Eso es todo lo que te acuerdas, Camila, o hay algo más que quieras añadir? Yes. Yes, dice la Camila. Muy bien, entonces, no. Esa respuesta no es correcta, Camila. Profe, la mía. Espérame, Mau Jesús, por favor. Así que vamos a ir otra vez haciendo al azar para ver quién puede complementar un poco esta respuesta. Marín, yo no fui, fue Tete, que ya fue. Josie Salinas, ¿me escuchas? Sí, profe. Muy bien, Josie, ¿te acuerdas en qué consistía la teoría de la relatividad lingüística? No, profe, no me acuerdo muy bien. ¿No te acuerdas muy bien? No, lo siento. Ya, no te preocupes. Presten atención, Camila, Josie, que no se acuerdan, para que ahora sí lo sepan, ¿ya? Porque podrían, como ven aquí, como está en el banco número 1, podría aparecer esta pregunta en el examen. Ahora es el momento de aprenderla. Ya después, Profesor, si ya todavía la no la saben, escribí pero esta vez es permanente mi bolígrafo, ¿lo borro? en lo que me has dicho, ¿no es cierto? Lo de teorías inventadas por las personas. Sí, Sí, esa pregunta no es correcta. Lo que puedes hacer es anotarte que está mal si es que no puedes borrar tu bolígrafo, porque de todos modos, como les digo, esto les va a llegar en el documento cuando ya hayamos anotado en grupo las respuestas correctas. A ver, les voy a pedir, tengo manos levantadas, así que voy a dar a las personas que están levantando la mano. Sebastián Cabezas. ¿Qué me quieres decir? No se preocupen, les va a ir tocando a todo el Quiero mundo. complementar lo que dijo la Camila, A ver, Sebastián. que son teorías que están, a ver,
son las teorías inventadas por personas y también dicen estas personas que cada idioma es como una isla. Ujú. Cada idioma es como una isla, dice el Sebastián, esa es su manera de complementar. Eso ya está mejor. Todavía no lo anoten, por favor. Vamos a ir juntando aquí lo que nos van diciendo para dar después forma a una respuesta completa, ¿ya? Cada idioma es como una isla. Repito, por favor, no se distraigan, no hay que anotar todavía. Voy a ir juntando aquí lo que me vayan diciendo. Tenía manos levantadas después también de Roberto. ¿Qué me quieres decir tú? Profe, yo quiero complementar también. Dime, ¿cómo quieres complementar? ¿Qué Era dirías? del siglo XX, la ciencia empezó a estudiar lenguaje. Ajá. En el siglo XX la ciencia empezó a estudiar lenguaje. Sí, Ya, eso no estaba precisamente en la lección. Se estudia el lenguaje desde hace tiempo, desde hace siglos. En el siglo XX han aparecido los últimos, los más increíbles cambios en el estudio del lenguaje, pero no es que se ha estudiado recién desde ahora, sino desde hace siglos, ¿ya? Pero a ver, entonces vamos a anotar, repito, todavía no anoten lo que nos dice Roberto, que desde el siglo XX, así se escribe 20, perdón, empezaron a estudiar el lenguaje. ¿Así te parece bien lo que me dijiste? sí. Ya. Como te digo, esto no es totalmente cierto. Han empezado a estudiar desde mucho antes. A ver, tenía la mano también levantada Abigail, aunque ya no la tiene ahora. ¿Me quieres decir algo, Abigail? No, profe, era para complementar a la Camila, que cada idioma es como una isla. Ah, ya. Lo mismo que dijo el Sebastián. Ya, gracias, Abigail. Después me quería decir algo, Mao Jesús. Profe, lo que escribí yo en la respuesta 1 fue que dos señores decían que los idiomas eran una isla. Dos señores, ahí está. El Mao Jesús nos está dando un dato extra. Dos señores decían que los idiomas son como una isla. Repito, por favor, todavía no anoten. Vamos a darle forma a estas ideas en una sola respuesta completa. Pero está bien, Mao Jesús. A ver, Montserrat, ¿qué me querías decir tú? Ay, profe, yo quería decir lo mismo que dijo Roberto, que desde el siglo XX empezaron a estudiar de una manera, digamos así, más avanzada el lenguaje. Ya, gracias. Entonces está bien, Montserrat. Después, por último, ¿alguien se acuerda quiénes eran estos dos señores que nos dice el Mao Jesús? No. Ya, pero los tienen anotados. A ver, pueden revisar. Este es el momento de revisar. No hay problema. Estos dos señores, uno se llamaba Benjamín. Ya, ¿cuál era su apellido? Eso es más importante. Benjamín. Son raros los apellidos. No, profesor, A ver, dime, Abigail. un hombre se llamaba Benjamin Ward y el otro Edward Sapir. Ajá, muy bien, gracias, Abigail. Entonces vamos a complementar aquí. Los dos señores son Benjamin Worth y el otro se llama Edward Sapir. Ya. Entonces, ahora sí tenemos todas las ideas que en conjunto nos hemos acordado y vamos a vamos a armar una sola respuesta en base a estos datos. ¿Ya? La teoría de la relatividad lingüística tiene que ver con, sí, más o menos en el siglo XX han empezado a estudiar más, como dice la Montserrat. No es que desde ese momento, antes ya lo habían estudiado, pero desde el siglo XX, es decir, como hace 20 años era todavía el siglo XX, han empezado a hacer descubrimientos más grandes. Por ejemplo, podrían ponerse a pensar, gracias a eso existe el traductor de Google. Es porque han mejorado mucho sus estudios de los lenguajes y pueden traducir las cosas con una sola máquina. Eso es porque han descubierto más cosas. Entre ellas, esto que les explico de la teoría de la relatividad lingüística.
Entonces, si quisiéramos resumirla rápidamente para no volverlo un testamento, tendríamos que decir, la teoría de la relatividad lingüística es el invento de dos señores, vamos a poner como dice el Mao Jesús. Vamos a pausar con una coma y vamos a decir quiénes son esos dos señores. Benjamin Whorf y Edward Sapir. Ah, disculpen, no sé qué ha pasado. Profe, su traductor creo que es. Sí, no quiero mi traductor en ese momento. Edward Sapir. Vamos a terminar nuestra pausa con otra coma. Y con eso ya tenemos este dato incluido en nuestra respuesta. Que explicaba, vamos a poner, que los idiomas, ¿por qué eran como una isla? Esa era su metáfora, su manera metafórica de explicar, pero había una idea. Y esa idea era que los idiomas piensan las cosas de diferente manera. Piensan en las mismas cosas, pero cada uno de manera diferente. Punto. Ahí vamos a terminar nuestra oración y vamos a completar con lo que todo el mundo se ha acordado porque es una metáfora bastante bonita. Por eso decían que cada idioma es como una isla. Con eso tenemos una respuesta completa con todas las ideas que nos han dado. ¿Qué es la teoría de la relatividad lingüística? Es el invento de dos señores, Benjamin Whorf y Edward Sapir. Y ese invento explicaba que los idiomas piensan en las mismas cosas, pero de manera diferente. Por eso les dan nombres diferentes. Por eso en un idioma se puede llamar al perro, se le puede llamar dog, y en el francés se le puede llamar chien, y bueno, no sé más idiomas, pero en muchos otros idiomas tiene diferentes nombres. Entonces, cada idioma ve las mismas cosas, pero les dan nombres diferentes, es decir, piensan de manera diferente en las mismas cosas del mundo. Y por esa razón son como una isla. Están ahí en el mismo lugar conviviendo, pero a la vez tienen hartas diferencias que los separan a un idioma de otro. Por eso justamente es necesario traducir las cosas. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Está todo claro o hay alguna cosa que no entiendan? Este es el momento de preguntarme, de pedirme más explicación, lo que sea. ¿Queda claro? Bueno, el silencio supongo que significa que todo queda claro, entonces vamos a pasar a la segunda. La segunda pregunta dice, cambiando de tema, ¿en qué difieren el acento diacrítico y el acento prosódico? Ya han levantado varias personas la mano, así que ahora voy a dar a propósito la mano a las personas que no han participado todavía. ¿Ya? Así que espérenme un ratito quienes ya participaron en la primera pregunta. Voy a ir por Andrés Valenzuela. ¿Me escuchas, Andrés? Sí, prof. Andrés, ¿en qué difieren, en qué se diferencian, en qué son diferentes el acento diacrítico y el acento prosódico? El acento diacrítico y el acento prosódico se difieren porque el acento diacrítico sí se nota, mientras el prosódico no se nota. No se anota. Ya, no habría que decir no se nota, sino no se anota, que significa algo diferente. No se anota. Exacto, pero está muy bien tu respuesta, Andrés, muchas gracias. Entonces, ¿difieren? Tiene que ser nuestra respuesta. ¿En qué difieren? Bueno, difieren en que, lo que nos ha dicho el Andrés, en que el acento diacrítico... No sé. Él nos dijo primero el prosódico. Vamos a respetar el orden en el que nos ha dicho. Prosódico no se anota, coma, mientras que el acento diacrítico sí se anota. Sí se escribe y no se escribe, también podrían poner si prefieren.
El prosódico solo se pronuncia, pero no se anota, mientras que el diacrítico sí se pronuncia y también se anota. Pero esta es la manera de diferenciarlos, sí, exactamente. El prosódico no se anota, el diacrítico sí se anota. En eso difieren estos dos acentos. Esa sería la respuesta correcta de la 2. Gracias, Andrés. Y rápidamente estamos avanzando. Vamos a pasar a la 3. Escoge el verbo que quieras y conjúgalo en todos los modos que aprendimos en el año. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es escoger un verbo. A ver, le vamos a preguntar al Matías Canelas. Matías, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, contigo primero, dime cuál verbo quisieras conjugar a todos los modos. Escoge el que tú quieras. Verbo ser. El verbo ser. Ya, muy bien. Entonces, vamos a poner en negritas ser. Ese es el verbo que queremos conjugar. Punto. Ahora, aquí abajo vamos a poner los modos que conocemos. Entonces, a ver, Matías Canelas, ¿qué modos te acuerdas? ¿Qué modos? ¿Cuáles te acuerdas? ¿Te acuerdas de alguno? Yo ser. No, todavía no estamos conjugando. Primero estamos poniendo cuáles son las razones por las que podemos conjugar el verbo ser. Es decir, cuáles son los modos. Luego, cuando tengamos esos modos, vamos a poder conjugar el verbo ser. ¿Qué modos conoces, Matías? ¿No conoces ninguno? ¿No te acuerdas ninguno? No, no me acuerdo. No te acuerdas. Ya, está bien, Matías. Entonces nos has dado el verbo, pero ahora nos tienes que prestar atención para que sí, después saliendo de esta respuesta, sí sepas cuáles son los modos, ya que hemos llevado en el año. Vamos a pasar ahora entonces al Vladimir. Vladimir, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Bueno, tú no has estado en todas las clases necesariamente, así que no sé si lo sepas, pero a ver, ¿qué modos del verbo conoces? Conozco, a ver, ¿qué tipos de verbo? Verbo, a ver, tipo de verbo, a ver, Ya, después de esto voy a dar la mano a las personas que tienen la mano levantada. Pero a ver, Vladimir, ¿te acuerdas algún modo verbal o no conoces ninguno? a ver, tipos de verbos, recordate. No se trata de tipos de verbos. Cualquier verbo en este mundo tiene estos modos. Verbo infinitivo. Ya, el infinitivo no es un modo. Creo que tenemos por ahí abajo una pregunta al respecto, no me acuerdo bien. Pero no estaría bien, Vladimir. Tienes que prestarnos atención para que lo sepas ahora sí, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a darle la palabra primero a la Montserrat. Montserrat, ¿qué modos del verbo conoces? El imperativo, ¿sabes? Ajá, imperativo dice la Montserrat y es correcto el Montserrat, está bien, ese es un modo verbal, imperativo. ¿Para qué sirve el imperativo, Montserrat? Puedes hacer dos cosas con el imperativo. Más o menos una sola cosa, pero puedes hacer más amable o puedes ser un poco más torpe, dependiendo de cómo uses tu voz, si lo dices más dulcemente o un poco más como sargento. Como decir así con fuerte tono de voz. Sí, pero, o sea, ¿para qué utilizas el modo imperativo? ¿Tienes alguna idea? Exclamación. ¿Qué, perdón? Exclamación. Exclamación, dice la Montserrat. No, no precisamente.
Puedes decirlo exclamando, pero puedes decirlo sin exclamar. De todos modos, puede seguir siendo modo imperativo. Entonces, a ver, todavía no está todo del todo claro, pero ya, gracias por darnos el modo. Eso está bien. Te has acordado por lo menos el nombre, Montserrat. A ver, Mao Jesús, tú que tienes la mano levantada igual, ¿qué me quisieras decir? ¿Qué otro modo conoces? Mao Jesús. Hiperactivo. El otro que conozco es. Ay, no, ¿cómo es? Subjetivo. Subjetivo no, pero hay un modo verbal que se parece mucho que suena muy parecido a lo que acabas de decir. A ver, Profe, yo me acuerdo. enseguida, Matías, voy a ir contigo. Ya tenme paciencia un poquito. Abigail. Subjuntivo. Subjuntivo, exacto, ese es el que suena parecido a lo que dijo el Mao Jesús. Subjuntivo. Ahora, podemos usar el subjuntivo para dos cosas. ¿Cuáles eran, Abigail? ¿Te acuerdas? Solo recuerdo que el subjuntivo lo podemos utilizar para imaginar. Ajá, subjuntivo para imaginar cosas. Sí, Para imaginar cosas que todavía no han ocurrido, ¿no es cierto? Sí, ese es no uno de los ocurrieron. usos. Ese es uno de los usos del subjuntivo, Abigail. Está muy bien, gracias. Matías Canelas, tú que tenías otra vez ganas de decirme algo, ¿qué has averiguado? Lo mismo, profe, iba a decir subjuntivo. Ay, no, lo mismo ibas a decir. Pero todavía tienes buenas noticias. Hay un subjuntivo más. Puedes imaginar cosas y también puedes hacer algo más con el subjuntivo. ¿Se te ocurre qué podría ser? Si yo, por ejemplo, digo, Matías, yo quiero que estudies, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy expresando? ¿Me estás dando una orden? No, si te diera una orden, utilizaría el modo imperativo y te diría, estudia, Matías. Eso sería una orden. Pero si te digo, yo quiero que estudies, estoy expresando, ¿qué? Me estás pidiendo. Imperativo. Todavía no te estoy pidiendo. A lo que quiero llegar es que hay el subjuntivo para expresar deseo. Te estoy diciendo, yo deseo que estudies. Yo quiero que estudies. Estoy expresando mi deseo. Si te pido algo, te lo puedo decir torpemente, así como, estudia, Matías. Y eso sería una orden. O te puedo decir, estudia, Matías, por favor. Y en ese caso estoy pidiéndote un favor. Pero de todos modos estaría usando el modo imperativo. Ahorita vamos a ver cómo se conjuga esto y van a entender mejor, ¿ya? Faltaría un hito más que quisiera que me digan, a ver, el Sebastián. ¿Tienes la mano levantada, Sebastián? Quería decir de subjuntivo. Ah, para expresar deseo. Sí. Ya. Está bien, Sebastián. Bueno, lamento habértelo quitado. Pero ahí está. Gracias por haberte acordado. Queda uno más. A ver, Vladimir, ¿tienes la mano levantada? Indicativo, profe. Ajá, Vladimir, bien. Vamos a poner aquí arriba de todos indicativo. Eso nomás hemos llevado. Hay más modos verbales. Conforme pasen los años van a ir aprendiendo más. Pero los modos del verbo que hemos aprendido este año son estos 4. En realidad son 3. Y el subjuntivo se subdivide en los que sirven para imaginar cosas y en los que sirven para expresar deseo. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando el verbo que nos ha dado el Matías Canelas, el verbo ser, vamos a conjugar en las 3 personas que existen, que son yo, tú, él o también ella. O sea, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él o tercera persona ella. Y con eso vamos a conjugar todos estos verbos. Entonces, a ver, Vladimir, que tú me acabas de decir el indicativo. ¿Cómo utilizarías el verbo ser en modo indicativo para primera persona? O sea, para yo. ¿Yo qué dirías? Me
¿Me puede volver a repetir la pregunta, profe? A ver, te la explico de una manera diferente. No se puede decir yo ser, ¿no es cierto? ¿Qué tendrías que decir? Yo, Yo puedo ser. no. No tienes que aumentar más palabras, solo con la palabra ser, pero tienes que cambiarla para que funcione mejor. Yo ser, no, sino yo. A ver. Yo. A ver. A ver. Estoy en clases, perdón. Eh. Y ya no se le ocurre todavía al Vladimir. A ver, préstanos atención, Vladimir. Ya, ahorita va a salir seguramente la respuesta y te va a quedar más claro. Tengo manos Profe, ¿yo seré? levantadas. No, porque seré es para el futuro. Y el futuro es un tiempo. El tiempo va a llegar en la pregunta 9. Ahorita no estamos todavía en eso. Entonces, a ver, tengo la mano. El Sebastián, que le había quitado el subjuntivo de expresar deseo. ¿Cómo se diría, Sebastián? Yo soy. Yo soy, dice el Sebastián, y tiene toda la razón. Así se diría en modo indicativo. El indicativo es como se diría el neutro, el que no expresa ningún tono muy importante. Estos otros tienen un tono diferente. Este es para pedir cosas, para dar órdenes. Este es para imaginar o para expresar mi deseo. El indicativo, en cambio, es el más neutro de todos. Y como dice el Sebastián, sí. Para yo, para primera persona, se diría yo soy. Profe, ¿tú eres? Tú eres, dice el Matías Canelas. Ya no te había dado la palabra todavía, pero de todos modos tienes toda la razón, Matías. Entonces te lo vamos a anotar. Tú eres. Conforme van completando, se va haciendo más fácil de continuar, ¿no ve? Porque ya más o menos le agarramos la lógica. Entonces yo soy, tú eres, ¿correcto? Ahora vamos a hacer participar a gente que todavía no ha participado, por favor. La Catalina. ¿Me escuchas, Catalina? Catalina. Oh, no. Hay personas que a veces no participan. Catalina. Profe, ¿puedo decir? Espérame un poquito, Montserrat. Me falta, si no, la Catalina. La Anto Rico tampoco me ha contestado hasta ahora. Anto Rico, ¿me escuchas? Profe. Sí. Ay, qué bien. An, yo soy, tú eres, él o ella, ¿qué se diría? ¿Qué se diría? Estamos en el modo indicativo. Yo soy, tú eres, él o ella, ¿qué se diría? Es. Silencio, Mau Jesús, por favor, no estamos en tu turno, un ratito. An, ya te han dado la respuesta de todos modos, lamentablemente. ¿Cuál sería? Es. Ya. Mau Jesús, tu turno se lo vamos a dar después a la An, ¿ya? No tienes que esperar a cuando te toque, te lo ruego, por favor, para que podamos hacer que todo el mundo participe. Ya. Él es, o también se puede decir ella es, si se trata de una chica. Yo soy, tú eres, él es. Ahora vamos a pasar a imperativo, para dar órdenes. En este caso, Montserrat. ¿Cómo dirías? Es difícil, no puedes dar una orden con el verbo ser, a menos que le pidas a alguien que más bien no sea de alguna manera. Pero entonces, ¿cómo dirías? A ver, con imperativo no se puede exclamar, ¿no? Entonces, No, Montserrat, a no es ver, exclamar, acabamos de aclarar eso, no es para exclamar, es para a ver, pedir si yo, favores o para dar pero órdenes. sería, a ver, verbo ser en imperativo. Yo,
Soy- Ya. Soy uno. No Lo se que le se me ocurre a ocurre la es Mau el- Jesús, a Andrea, a la Montserrat. Vamos a pasar a la Abigail. Abigail, ¿cómo dirías una orden con el verbo ser? Con el verbo ser. Tú tienes que ser bueno. Tú tienes que ser buen estudiante. Tú tienes que ser buen estudiante, pero el problema con eso, Abigail, es que ya estamos usando varios verbos. Tienes que ser, dos verbos, tener y ser. Entonces necesitas, el chiste de este juego es que sea solo un verbo, el verbo ser. Te voy a dar un ejemplo con otro verbo y a ver si se te ocurre con el verbo ser, ¿ya? Entonces, digamos que aquí nos hubiera dicho el verbo pensar. Digamos que el verbo aquí fuera pensar. Para dar una orden, yo diría, piensa. Piensa en la tarea, piensa en tu familia. Entonces, ¿cómo diría para el verbo ser? Déjeme pensar. Tenía una idea en la cabeza, pero se me escapó. Ya, está bien, te dejo pensar. Y Mao Jesús y Sebastián, espérenme un poquito. Van a pasar algo van a ver, algo interesante va a pasar con el modo imperativo. Que enseguida vamos a terminar de entenderlo. Está bien, a ver, tengo en lista Mao Jesús, Sebastián, Vladimir, Roberto. No se preocupen, no me voy a olvidar. Yo necesito ser buena. Ya, yo necesito ser buena, dice la Abigail. El problema es, aquí está lo interesante que va a ocurrir. Para dar una orden, no me puedo dar una orden a mí mismo. Como tú, Abigail, tampoco te puedes dar una orden a ti misma. Si te das una orden a ti misma, no te puedes hablar de yo, sino te hablas a ti misma como si tú fueras tú. Abigail, tienes que esforzarte más, digamos. Aunque te estés hablando a ti misma, te hablas como si fueras otra persona. Entonces, no se puede dar órdenes a la primera persona, al yo. Solamente se puede usar este modo, el modo imperativo para dar órdenes, en segunda persona, en tú. Es la única manera en que podemos usarlo. Entonces, a ver, Abigail, fíjate un ratito, vamos a ver si alguien de los siguientes nos puede dar algo. Mao Jesús. Profe, ¿Cómo darías una orden con el verbo ser? Ahora que ya sabes, porque le acabo de explicar a la profe. Abigail. Disculpe, profe, usted dijo que no me iba a dar mi turno, se lo iba a dar a Anto Rico. Ah, tienes toda la razón. Gracias por hacerme recuerdo, Mao Jesús. Anto Rico, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Acabo de explicarle a la Abigail, y ahora ustedes también lo saben, que no se puede dar órdenes a yo, ni tampoco a él o a ella. Sí o sí tienes que hablarle a alguien que es tú o es usted. Segunda persona. Entonces, ahora sí, estás en tú, estás en la segunda columna. ¿Cómo puedes conjugar el verbo ser para dar una orden? Sí. ¿Qué dirías? Con ser. Digamos, para que en Navidad te lleguen regalos, te dicen pórtate bien, ¿no es cierto? Cuando te dicen pórtate bien, te están dando una orden o te están pidiendo un favor. Y para eso están conjugando el verbo portarse en el modo imperativo. Pórtate bien. ¿Cómo sería para decirlo con el verbo ser? ¿Sé? Sé. Ajá, muy bien, Ann. Está bien, exactamente. Esa era la respuesta. Entonces no dirías pórtate, también podrías decir sé. Y este sé, por si acaso, chicas y chicos, tiene que ser con tilde.
sé buena niña, digamos, ¿no? Te podrían decir así. Es lo mismo, el mismo mensaje que decirte pórtate bien, solo que con otro verbo diferente. Sé buena chica, sé buena estudiante, sé honesta, sé buena amiga, sé responsable. Todas esas son órdenes o son favores. Y para que te los pidan, tienen que utilizar el verbo ser en el modo imperativo. Vamos a poner aquí en los otros unos guioncitos. Así. ¿Y por qué vamos a poner guioncitos? Porque, como le decía a la Abigail, no se puede conjugar para yo, ni tampoco para él o ella. Solo para tú. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente. Tenía la mano de Sebastián levantada y luego Roberto. Sebastián, que ya no estás levantando la mano. ¿Se te ocurre cómo sería el verbo ser para subjuntivo, para imaginar cosas? Para imaginar cosas. No, profe, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre nada? Estaba pensando para imaginar. Para imaginar. Ya, Sí. a ver, vamos a ver si a las demás personas se les ocurre algo y si no, volvemos también. Roberto, que tenías la mano levantada, ¿ya no se te ocurre nada? No, profe. No, ya, muy bien. Vladimir. Un ejemplo para el verbo imaginar sería, yo voy a ser el mejor en médico. No se diría en médico, se diría voy a ser el mejor médico, punto. Pero no es eso exactamente la idea, Vladimir. Dice subjuntivo para imaginar, pero no es el verbo imaginar, el verbo sigue siendo ser, solamente que vas a cambiar este verbo para que se entienda que te estás imaginando algo, ¿ya? A ver, ha vuelto a levantar la mano la Abigail, así que vamos a darle la palabra. ¿Qué dices, Abigail? ¿Cómo sería? ¿Sería profesor? Sería. No es sería. El sería es un modo verbal también, pero no lo hemos llevado a este año. Se llama condicional. Pero por este momento no lo recuerden porque les va a confundir más. A ver, les doy la respuesta. Fíjense bien y pueden anotarla. Subjuntivo para imaginar cosas de yo, o sea, de primera persona, sería, por ejemplo, así. Si yo fuese su profesor, fuese. Si yo fuese. O también se puede decir fuera. Si yo fuera su profesor, si yo fuese su profesor, cualquiera de los dos da igual. Entonces, ¿cómo sería para tú? A ver, tengo manos levantadas. Roberto, ¿cómo sería para tú? Un cacho, déjenme pensar, profe. Si digo si yo fuese tu profesor, Roberto, tú vendrías a mis clases. Si tú, ¿qué sería? Estoy imaginándome, digamos que no soy tu profesor, me estoy imaginando que soy tu profesor. Por eso puedo usar el subjuntivo para imaginar. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Si tú fueras. Exacto. Lo único que ha hecho el Roberto, fíjense, es aumentar una S aquí, al final de la palabra, y con eso ya lo tenemos conjugado para la segunda persona, para tú. Entonces, fueses, o también puede ser fueras. Si tú fueses, si tú fueras, ¿ya? Este lo vamos a alejar un poquito más para que no se nos mezcle con el anterior. Ahora sí. Entonces, Mao Jesús, que tienes la mano levantada, ¿cómo lo harías para él o para ella? Si yo fuese, si tú fueses, si él o ella... Fuera. Ajá, exacto. Entonces el Mao Jesús se ha logrado dar cuenta de que es igualito que para yo, en este caso.
Si yo fuese, vamos a anotar los dos por si acaso, ¿ya? Para que puedan, no se olviden que tienen las dos opciones. La que ha dicho el Mago Jesús es fuera, pero en cualquiera de los dos se puede usar fuese también. Fuese, fuera. Da igual, ¿ya? Ahora, para expresar deseo, a ver, vamos a volver a llamar a algunas personas que todavía no han participado tanto. Josie, ¿me escuchas? ¿Josie? Josie. Profe, perdón, es que mi micrófono no se quería Está prender. bien, no te preocupes. Subjuntivo, pero esta vez no para imaginar, sino para expresar un deseo. Ya. Yo quiero que tú, ¿qué se diría con el verbo ser? Yo quería que tú fueses. Nope. Suena casi como que estuviera bien, pero no es correcto. Hay otra manera. Tienes que cambiar un poquito menos el verbo. ¿Fueras? No. No es ninguno de esos dos. Con la misma base, con ser, ¿cómo podrías hacer? Por ejemplo, te puedo decir con otro verbo. Yo quiero que tú hagas la tarea. Ya. Entonces, yo quiero que tú, ser, ¿qué sería? Ser, ¿Serás? ¿Cómo? Que tú podrías ser serás. No, estás muy cerca, pero no. Seas. Ajá. Ahora, con el ejemplo que le he hecho pensar a la Josie, gracias Josie, estaba bien. Estamos en el tú, estamos en segunda persona. Seas. Profesor, ya no me entra. No te preocupes, de todos modos les voy a mandar esto en el PDF, Camila. Y con esto ya se está acabando todo. Vamos a pasar después a la respuesta de la pregunta 4. Seas, para tú. Ahora, entonces, en yo, ¿cómo sería? A ver, Camila, justamente que me acabas de hablar, te preguntaré a ti. Mi papá quiere que yo... ¿Qué se diría, Camila? Camila, tu micrófono, por favor. Camila, necesito tu participación urgentemente. No hay la Camila. Vamos a pasar entonces a ver a quién tengo que no han participado tanto. Andrés, ¿me escuchas, Andrés? Sí, Flo. Ya. Mi papá quiere, podemos decir como decía la Josie, yo quiero que tú seas responsable. Ahora, si dices de ti mismo, mi papá quiere que yo, ¿qué se diría? Que yo sea. Que yo sea. Muy bien, Andrés, esa es la respuesta correcta. Mi papá quiere que yo sea responsable. Ahora vamos a decir de otra persona, de él o de ella. En este caso vamos a preguntarle a... Bueno, Catalina no nos ha dado ninguna respuesta hasta ahora. Catalina, ¿me escuchas? Catalina. No hay Catalina. Sebastián Cabezas, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, entonces, digamos, estás hablando de tu amigo. Yo quiero que él, ¿qué se diría? ¿Sea? No. Sí, correcto, tienes razón. Vuelve a ser igual que con el yo. Es lo mismo que ha pasado cuando el Mago Jesús nos ha dicho de fuese, es igual que de yo. No cambian estos dos. Y aquí pasa lo mismo. Mi papá quiere que yo sea responsable o el Sebastián quiere que su amigo sea responsable, que él sea responsable o que ella sea responsable. Entonces, acuérdense eso. El único que no tiene todos los demás es el imperativo, que es para dar órdenes. Solamente tiene de tú. Y los demás, ahí tienen el ejemplo para que se puedan ubicar.
Si tienen, esta es una de las más difíciles, entonces si tienen preguntas en algo, me escriben nomás, yo siempre voy a responderles, ¿ya? Porque esto es para un solo verbo, hemos visto ahora, solo para el verbo ser. Esto que acabamos de llenar hay de todos los verbos. Entonces pueden, si quieren, para ayudarse en el examen, pueden ejercitar con otros verbos a ver si es que logran. Intenten llenar por su cuenta, sería un buen ejercicio. A ver, vamos a pasar ahora a la 4. ¿Cuándo llevan acento diacrítico las palabras graves o llanas? Para eso vamos a preguntarle, a ver, a Roberto Villegas. Sí, profe. ¿Cuándo llevan acento diacrítico las palabras graves o llanas, Roberto? Cuando tiene acento en la antepenúltima sílaba. No, no estaría bien. Antepenúltima es para las palabras esdrújulas. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y lo segundo, en este caso me estoy refiriendo a con qué letra tienen que terminar las palabras graves o llanas para que lleven el acento que, como dice el Andrés Valenzuela, sí se anota, el acento diacrítico, el que sí se anota. Tienen que tener, hay una regla bien específica, con qué letras tienen que terminar las palabras graves o llanas para que lleven acento diacrítico. ¿Te acuerdas cuáles, Roberto? Un cacho, profe, déjeme pensar. Te dejo pensarlo, Roberto, un rato. Tengo manos levantadas mientras tanto. A ver, vamos a ver. Le daremos un ratito al... En realidad estás averiguando en el internet. Bueno, estamos haciendo la práctica, así que está bien si averiguan, pero asegúrense de acordarse de estas cosas. ¿Ya? A ver, vamos a dar el chance a algunas personas. Después vuelvo contigo, Roberto. A ver. Las que tengo las manos levantadas voy a hacer al azar. Espérenme. De Antín, Marín, de Do, Pingüe, Cucaramaca, te fue, yo no fui, fetete, pégale, que ya fue. Mao Jesús, ¿tú sabes? No, pero profe, ¿por qué siempre me ponen a mí con la mano levantada? Ah, bueno, no lo sé. Tengo tu nombre aquí y la mano siempre está levantada como si fueras el estudiante más participativo del planeta Tierra. Yo ya sé. Ya, a ver, espérame, Roberto, vamos a pasar a los demás. Abigail. No te enojes, NS o vocal. No te enojes, Roberto, no te enojes. NS o vocal. Ya, NS o vocal, pero esa no es toda la respuesta. A ver, Roberto, vamos a volver a ti para que no te frustres. Ok, profe. Dice las letras NS o vocal. Es cuando lleva acento prosódico en la última sílaba. No, esa no es la respuesta correcta, porque eso es para las palabras agudas. Si estamos hablando de graves o llanas, sí o sí llevan acento en la penúltima sílaba. Pero como dice la Abigail, eso es lo correcto. Algo pasa cuando terminan en N, S o vocal. ¿Qué es lo que pasa? Son vocal. Es solo en vocal. No, tampoco. A ver, Sebastián Cabezas, que tiene la mano levantada. ¿Qué pasa con las palabras graves o llanas, Sebastián, cuando terminan en N, S o vocal? No se escriben. No se escribe el acento, exacto. Entonces, la respuesta sería, ¿cuándo llevan acento diacrítico? Llevan cuando no terminan en N. Vamos a escribir la N y poner la letra entre paréntesis. S, vamos a poner la letra entre paréntesis, o vocal. Ahora sí te queda claro, Roberto. Espero que sí. Sí, profe. Ya. Es decir que cuando terminan en una de estas letras, ya sea la N, la S o cualquiera de las 5 vocales, no tienen acento diacrítico. Entonces, ¿cuándo sí llevan acento diacrítico? Cuando no terminan en una de estas letras. Si, por ejemplo, termina en la letra L, como árbol, esa sí lleva acento diacrítico, porque termina en L, y la L no es ninguna de estas letras. Lápiz, también, porque termina en Z, y la Z no es ninguna de estas letras. Así.
¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué otros nombres conoces para el acento diacrítico? Esta vez vamos a darle la palabra a... Espérenme un ratito. Vladimir. ¿Me escuchas, Vladimir? Vladimir. Sí, profe. ¿Qué otros nombres conoces para el acento diacrítico, Vladimir? ¿Qué, profe? ¿Qué otros nombres conoces para el acento diacrítico? ¿De qué otras maneras se lo puede llamar? ¿Ya apagó su micrófono? Ah, ya volviste. A ver, dime, Vladimir. A ver, nombres para el acento diacrítico. Bien. Vladimir, vas a necesitar estudiar bastante estas preguntas que estamos completando ahora en grupo, porque como te has ausentado bastante, hay mucho que el resto ya sabe que tú no sabes. Te podría ir mal si es que no estudias, ¿ya? Si te aseguras de Profe. estudiar, vas a saber. Matías, dime. ¿Qué otros nombres tienes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no es un nombre para el acento diacrítico? Hemos visto dos nombres más que me habían sabido dar en la anterior clase justamente. Entonces, a ver, vamos a darle la palabra a Abigail primero. Ok. Dime solo uno de los nombres, por favor. Tilde. Tilde, dice. Tilde, ya. ¿Y cuál es el otro? A ver, Roberto. Acento tilde, profe. Acento tilde, dices. No, no era esa exactamente la palabra. Sebastián. Acento ortográfico. Ajá, exacto. Ya, entonces, ¿qué otros nombres conoces para el acento diacrítico? Tilde o, bueno, vamos a poner I. Acento ortográfico. Roberto, la corrección sería, si vas a decir tilde, ya no dices acento. Eso tienes que acordarte y con eso ya no vas a cometer más la confusión. Si dices tilde, ya no se dice acento. Y si se dice acento, se puede decir de dos maneras, diacrítico o se puede decir ortográfico. Ok, profe, gracias. No hay de qué. Y gracias, Sebastián. Profe, voy a apagar mi cámara. No tengo tan mal internet. Ya está un poco lentito, ¿no es cierto? No te preocupes, Matías. Gracias por avisarme. Vamos a pasar entonces a las 6. ¿Cuándo llevan acento diacrítico las palabras agudas? A ver. Vamos a preguntar esto a Anto Rico. ¿Me escuchas, An? Profe, ¿Qué tal, An? Dime, ¿cuándo llevan acento diacrítico las palabras agudas? Hace un rato habíamos visto de las graves o llanas. Ahora necesitamos de las agudas. de las agudas. De la última sílaba. Exacto. Las palabras agudas son las que tienen el acento en la última sílaba. No importa si es acento diacrítico o si es acento prosódico, no importa. Ahora, pero ¿cuándo llevan acento diacrítico específicamente? O sea, ¿cuándo llevan tilde? ¿En qué letras tienen que terminar? Esa es la pregunta. ¿No te acuerdas, Ann? ¿No te acuerdas? Ya. Está muy bien, no te preocupes. De todos modos, ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Lo único que tienes que hacer es prestar atención para que, si no lo sabías, ahora sí ya lo sepas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a preguntar a Camila Martínez. ¿Me escuchas, Camila? Camila.
Camila, tu micrófono no se logra prender, no sé por qué. No se queda encendido. Camila. ¿Saben qué? Voy a habilitar el chat en modo para que escriban mensajes públicos. En caso de que tengan algún problema, me puedo fijar ahí. ¿Ya? Pero bueno, mientras tanto, continuemos entonces. Tengo manos levantadas. Intentaré una más con algunas de las personas que no han participado o no han tenido respuestas correctas todavía. ¿Ya? Catalina, una vez más, ¿me escuchas, Catalina? ¿O no hay nada? Catalina. Ya. Mao Jesús, ¿cuándo terminan, perdón, cuándo llevan acento diacrítico las palabras agudas? Cuando llevan acento las palabras. Cuando. ¿Tampoco lo sabes? No me acuerdo. A ver, vamos a darle una chance al Roberto, que estaba con una mala racha en las últimas dos. Roberto, ¿cuándo llevan acento diacrítico? Profe, cuando terminan en vocal o N o S. Por ejemplo, corazón o bebé. Corazón o bebé, exacto. Corazón con N, bebé con E. Tienes toda la razón. Entonces, fíjense, lo único que cambia entre las graves y las agudas, entre la respuesta de la pregunta 4 y ahora que estamos en la 6, es que son al revés. Las graves o llanas no llevan acento diacrítico cuando terminan en N, S o vocal. En cambio, las palabras agudas sí llevan. Entonces, ¿cuándo llevan acento diacrítico? Cuando sí terminan en N, S o vocal. A, E, I, O, U. Ya está bien esa, Roberto. Entonces sí, justo al revés. Eso les tiene que ayudar a acordarse, fíjense. Justo al revés de las llanas o graves. Las agudas sí llevan tilde o acento diacrítico cuando terminan en N, S o vocal, como corazón o bebé. Y las palabras graves o llanas no llevan acento diacrítico justo en las mismas letras, cuando terminan en esas mismas letras. Al revés de las agudas. ¿Ya? Pasamos ahora a las 7, en la que dice, ¿qué otros nombres conoces para el acento prosódico? A ver, en este caso le vamos a dar la palabra a Abigail Villarroel. ¿Qué otros nombres conoces, Abigail? Acento y acento tácito. Ajá. Acento, a secas, solo acento, y acento tácito. Porque tácito significa que es algo que se da por entendido, aunque no se lo vea en ningún lugar, como el sujeto tácito igual, ¿no ve? Está muy bien, Abigail, gracias, esa es la respuesta correcta. Entonces, acento y acento tácito. 8. ¿Cuándo llevan acento diacrítico las palabras esdrújulas? Esta es más fácil que las otras dos. Vamos a ver si lo saben. Vamos a preguntar primero a la Josie Salinas. Josie, ¿me escuchas? Sí, profe. Josie, ¿cuándo llevan acento diacrítico las palabras esdrújulas? Llevan cuando cuando la palabra esdrújula. Profe, lo siento, es que no me acuerdo muy bien. Ya, está bien, Josie. Entonces, préstanos atención para ver si lo logras. O sea, para que sepas ahora que nos dé alguien la respuesta correcta. Entonces, a ver. Andrés Valenzuela, ¿me escuchas?
ciclo, ponerse la vez. ¿Cuándo llevan acento? Y las palabras esdrújulas llevan acento diacrítico cuando son las vocales A, I, U. A, I, U. Ya, esa respuesta no estaría bien, Andrés. A ver, ahora vamos a darle la palabra al Matías Canelas. Está muy bien, Matías, estás participando harto hoy día. ¿Cuándo llevan acento diacrítico, Matías? Matías. ¿Se te ocurre o no la sabes? No más se me ocurre, profe. Ya, no la sabes. Entonces, tienes que prestar atención a cuando nos den la respuesta correcta. A ver, le vamos a dar esta vez la palabra. La última nos respondió la Abigail. Roberto. Siempre llevan tilde, profe. Ajá. Siempre llevan tilde o acento diacrítico. Siempre llevan acento diacrítico. Esa es la respuesta. No importa en qué letra terminen, o en qué consonante, o en qué vocal, no importa. Siempre van a llevar acento diacrítico o tilde, como dice Roberto. Eso es correcto. Pregunta 9. Y se nos está acercando el final del tiempo. Escoge el verbo que quieras y conjúgalo en todos los tiempos que aprendimos en el año. Entonces, es parecido a este. Voy a copiar lo mismo que este, para que tengamos ya armado más o menos. Solo que en este caso necesitamos para el... Voy a pasarlo todo abajo para que no nos confundamos. Para hacer con el tiempo. Ya no estamos haciendo modo, estamos haciendo tiempo. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a usar la misma tablita para armar. Lo primero entonces que vamos a hacer es llamar a ver al Andrés Valenzuela. Andrés, ¿me escuchas? Sí, profe. Andrés, dame un verbo, el que tú Cuarta quieras. vez. Andrés, dame un verbo, por favor, para que podamos conjugar. Piel. ¿Con qué verbo quisieras hacer, Andrés? Tiene. Ya. No vamos a hacer con tiene, sino con el verbo tener. Se tiene que escribir así primero, tener. Ya con una terminación que sea er, ar o ir. Tener. Ahora, entonces, vamos a ver qué tiempos... disculpen un rato. ¿Qué tiempos hay, Andrés? ¿Qué tiempos conoces? Antes de que apagues. Pasado, presente y futuro. Ajá, exacto. Pasado, presente, futuro. Entonces, en pasado, ¿cómo verías con el verbo tener, Andrés? Tenía. Tenía. Bueno, esa es una manera de decirlo. Hay varios pasados. Esto se va a ir ampliando igual conforme pasen los años. ¿Hay alguna otra manera que conozcas para decir en pasado el verbo tener, Andrés? No. No. Ya, está bien. A ver, voy a preguntar esta vez al Mao Jesús. ¿Conoces alguna otra manera de decir en pasado? Yo, Yo tenía, o qué es otra cosa que podrías decir también? yo tenía, yo tendré. No, todavía no estamos yendo al futuro. Digamos, con sentir, te voy a dar un ejemplo. Yo sentía, pero también se puede decir yo sentí. Con tenía se puede decir yo tenía, o se puede decir también yo. No sé. No la sabes, ya está bien, Mao Jesús.
tendré, nos dice el Mao Jesús, así que para que no se quede sin participación, se lo vamos a anotar. Este iría en el futuro, pero tendré. Yo tendré mañana, pasado mañana, al próximo año. A ver, Abigail, ¿tú conoces alguna otra manera de decir en pasado? ¿Qué? Tuve. Yo tuve, dice la Abigail. Profe, Exacto. mil disculpas. Le voy a quitar la computadora a Matías Canelas. Es una emergencia. Va a disculpar. Ya, no se preocupe, gracias por avisarme. Me lo voy a anotar. Entonces, chao Matías, que te vaya bien. Yo tenía, yo tuve, exacto. Ahora, en tú, ¿cómo se diría, a ver, Roberto? Los mismos dos. Profe. ¿Cuál? Tú tenías, tú tuviste. Correcto. Tenías, tuviste. El chiste aquí es más o menos aumentar una S. Aquí se aumenta al final. Tenía, tenías. Tuviste, aquí se aumenta en esta parte. Aquí cambia un poco más. Cuando les pregunte sobre el tiempo, por favor, cualquiera de los dos que me den va a estar bien. Ya no es necesario que me den sí o sí los dos, porque estos dos tienen nombres diferentes. Pero bueno, para que tengan más opciones, ahora los estamos viendo los dos. Gracias, Roberto. Entonces, ahora vamos a pasar a Sebastián Cabezas. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, profe. Ya. ¿Cómo dirías para él o para ella? Tener para tenía, Tenía, sigue siendo el mismo, es verdad. Y ahora, ¿cómo sería el otro? ella tuvo, Tuvo, exacto. Tuvo. Cambia la E por la O. Tuvo. Correcto. En presente, que es el más sencillo de todos. A ver, vamos a preguntarle esta vez al... Matías. ¿Quién? Yo, Mao. Mao Jesús, dime. Yo tengo. Yo tengo, dice el Mao Jesús. Correcto, eso estaría bien. Camila. ¿Me escuchas, Camila? ¿O no hay? No nos estamos pudiendo comunicar desde hace algún rato con la Camila. Qué macana. Yo sí, ¿me escuchas? Profe, ¿Cómo se diría en presente? Yo tengo, tú. ¿tu juguete? No. Yo tengo, ¿y tú qué? ¿Y tú tienes? Tú tienes. Exacto. Gracias, Josie. Uno más, Josie. ¿Cómo se diría para él o para ella? Yo tengo, tú tienes, él. Él tiene. Él tiene o también ella tiene. Está bien, gracias, Josie. Y ahora vamos a pasar a ver a... Montserrat no está aquí. Ann, ¿me escuchas? sí, profe, Ya, Ann. Entonces, yo tendré. Tú tendrás, tendrás, correcto, Ann. ¿Y cómo sería para él o para ella, Ann? tendrán, No. No son plural, no son dos. Solo para él, digamos. Yo tendré. Tú tendrás. Él. tendrá, Exacto. Lo único que había que cambiar es quitar la N. Tendrá. Él tendrá o ella tendrá. Con eso estamos bien. Se nos está acabando casi el tiempo. Tal vez no alcancemos. Si no alcanzamos, como les decía, yo les voy a completar las que falten. Dime, Roberto. En el futuro acá hay otros nombres que se pueden decir. A ver, ¿cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como vosotros tenéis. Vosotros tendréis. Ajá. Sí, es verdad. Eso varía porque aquí estamos viendo solo 3 personas. Yo, tú o él. ¿Ya? Para tú puedes utilizar otra forma más formal que es usted.
Y para el tú en plural, para varios tús, utilizas vosotros o ustedes. En ese caso puedes decir vosotros tenéis, vosotros tendréis, vosotros tuvisteis. Pero de cualquier manera, lo esencial es esto, Roberto. Existen 3 personas. Yo, primera persona, tú, segunda persona, él o ella, tercera persona. Y eso en singular o en plural. Yo o nosotros, tú o vosotros o ustedes, y él o ellos o ellas. ¿Ya? Pero está muy bien, gracias por complementar, Roberto. Ahora vamos a pasar al 10. Bueno, el 10 es la pirámide. Ese nos va a tomar mucho, entonces vamos a tratar de responder otro y este yo se los voy a mandar ya hecho, ¿ya? Indica 2 tipos de adverbios y al menos 3 ejemplos para cada uno de esos adverbios. Ya, ese sí me interesa que lo respondamos ahora mismo. Entonces, a ver, vamos a preguntar. Tengo manos levantadas, vamos a ir por las manos esta vez. Abigail, ¿qué tipos de adverbios quisieras que complementemos? Profesor, déjeme pensar un poco. Ya, está bien. El Roberto tiene la mano levantada. Enseguida voy a ir contigo, Roberto. Habíamos visto en una tablita que hay varios tipos de adverbios. Entonces, dime 2 tipos y de ahí ya vamos a ir completando con ejemplos dentro de cada uno de esos tipos. A ver, sigue pensando la Abigail. Ahorita vamos a volver con ella. Mao Jesús. Solo adverbio de cantidad. Ya con eso me basta, Mao Jesús, para que le podamos dar la palabra a Roberto también. Adverbio de cantidad vamos a poner. Entonces, adverbio de cantidad. Ese va a ser uno de los que vamos a completar. Vamos a poner ahí 3 ejemplos. Roberto, ¿cuál es otro tipo de adverbio que nos quisieras proponer? Yo, profe, me había olvidado bajar la mano. Ah, te habías olvidado levantar la mano. Entonces, perdón, mil disculpas, Mao Jesús. Vuelvo contigo. Adverbio de cantidad, que ya lo dije. Y adverbio de afirmación. De afirmación, correcto, muy bien. Entonces, a ver. Adverbios de cantidad, vamos a preguntar a Sebastián Cabezas. ¿Conoces alguno? Sí, profe. ¿Qué adverbios de cantidad te acuerdas? A ver. Yo te puedo preguntar, ¿cuántas manzanas compró tu papá? Pero no me digas una cantidad, un número, sino, ¿qué me puedes decir? ¿Compró muchas manzanas? Muchas. Entonces, muchas es un adverbio de cantidad. Muchas. También obviamente va a ser muchos. O en singular, mucha, mucho. Ya, está bien, Sebastián. A ver, el Mao Jesús que acababa de proponer el mismo. ¿Qué otro adverbio de cantidad nos podrías dar? Demasiado. Demasiado. Ay, no he escrito bien, espérame. Demasiado. Que es como más extremo que mucho, ¿no? Muy mucho. Esa sería una manera de explicar que es demasiado. A ver, vamos a pasar ahora a Vladimir. Vladimir, ¿algún otro adverbio de cantidad que conozcas? No estabas. Si ves estos 2, yo creo que ya te puedes más o menos hacer una idea de qué otras palabras podrían ser. A ver, ya me doy una idea. A ver. ¿Qué es lo contrario de muchas, digamos? A ver. ¿Harto? Harto también es un adverbio de cantidad, es verdad. Pero, ¿qué es lo contrario, Vladimir? ¿Qué es lo contrario de mucho? Vladimir. Bastante, profe. Bueno, el que dice bastante también es un... Pero, ¿cuál es el contrario de mucho, Vladimir?
Por favor, necesito alguna participación correcta de ti. Poco. Poco, bien, bien, Vladimir. Exacto. Entonces, aunque no estabas en esa lección, tu lógica te está guiando bien, pero tienes que, por favor, te insisto una vez más, tienes que estudiar estas respuestas para que te vaya bien en el examen, ¿ya? Especialmente por lo que no has estado en clases. A ver, tengo otras personas con la mano levantada. Mau Jesús, adverbios de afirmación. Profe, De afirmación, ¿cuál nos puedes dar? Profe Roberto Villegas. Un ratito, Roberto, por favor. adverbio de afirmación. Sí, Sí, correcto. Ahora vamos a pasar a un ratito. Ténganme paciencia las personas que han levantado la mano. Yo sí. ¿Algún otro adverbio de afirmación? Profe, Aparte de sí, ¿qué otro adverbio de afirmación conoces? de acuerdo. De acuerdo, correcto. Ahí no estoy escribiendo nada bien, disculpen. De acuerdo. Voy a pasar luego a la Ann y al Andrés, pero de todos modos a las personas que tienen la mano levantada les voy a preguntar, no se preocupen. Ann, ¿algún adverbio? ¿Qué es lo contrario de sí, Ann? Ok. Ok es una palabra del inglés. No nos vamos a salir de nuestro idioma porque es solo español estamos estudiando. Entonces no ok. ¿Está bien? ¿Perdón? ¿Está bien? Está bien. Claro, también lo podemos entender como sí, pero no es un adverbio de afirmación. ¿Qué es lo contrario de sí, Ann? No. Exacto. No sí podría ser. No es de afirmación, es de negación, pero tiene la misma lógica. A ver, ahora sí, Roberto. Profe, Ok, profe. ¿Cuál? ¿Ok? No. Ah, ya. Correcto puede ser, profe. Correcto. Ya. Sebastián, Sí, profe. ¿cuál sería el término medio entre sí y no? Tal vez. Ajá, tal vez. Ese está bien, es un adverbio. Abigail, ¿Puede ser? puede ser. No. ¿Cuál sería el término medio entre sí y no? Hay una forma de decir. Yo, profe, es Roberto Villegas. Un ratito, por favor, Roberto, estamos con la Abigail. Te digo que tu tarea no estaba ni genial, ni tan genial, ni mal, ni bien ni mal. Entonces, ¿qué estaba? Estaba. ¿Cuál es el término medio? Profe, yo sé. Más o menos. Perdón, Roberto, es que estábamos en el turno de la Abigail. Sí, más o menos. Camila, por último, que tienes la mano también levantada. Aquí está. Profesor, ¿Sí? ¿entendí? Entendí. No, entendí no sería un adverbio de afirmación. Entendí sería un verbo conjugado al tiempo pasado para primera persona. Yo entendí. Sí se puede, más o menos se puede entender que dices entendido y eso es como decir ok también, ¿no? Pero no, en este caso estos más o menos serían los adverbios de afirmación o de negación. O el término medio entre esos dos Era extremos. lo único que tenía. No te preocupes, Camila. Ahora sí, tienen más de 3 aquí en cada uno. Entonces, no, profe, disculpe. Le quiero decir algo. El contrario de acuerdo es desacuerdo. Desacuerdo. Correcto, pero desacuerdo no sirve como expresión suelta. No puedes decir desacuerdo. Tienes que decir yo estoy en desacuerdo contigo. Y en ese caso ya es un poco diferente.
Ok. ¿Ya? De todos modos, no solamente existen estos tipos, pueden repasar otros más para tener ejemplos, pero por lo menos de estos dos, ahí tienen para refrescarse la memoria algunas de las opciones que existen. En la tabla que hemos visto en la lección de adverbios están todos, así que pueden estudiar algunos de esos, ¿no? Para el examen. Las siguientes preguntas yo se las voy a responder por mi cuenta y les voy a mandar con todo completado, ¿ya? Pero ahorita ya se nos ha pasado el tiempo. Así que bueno, hemos podido responder solamente 10 de las 15 preguntas. Las restantes 5 yo les paso la respuesta. Entonces, paramos de grabar. Gracias por avisarme que ya es hora de